Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy bien. Buenas noches. Bueno, vos decías que lo difícil de dar economía en esta... Yo lo que le digo a los alumnos que en nuestro país lo bueno es que tenemos ejemplos de todo tipo, entonces nos entretenemos porque todos los cuatrimestres tenemos temas para desarrollar y poder debatir en términos de lo que un poco estaban planteando ustedes, inclusive con algunas cuestiones históricas. No hay duda que este año y esta situación actual seguramente va a ser, o está siendo mucho más compleja todavía porque es un año electoral, y cada vez que hay un año electoral en una macroeconomía que tiene bastantes desequilibrios, por no decir un montón, esto genera una serie de problemas, y ustedes lo estaban nombrando, desde la inflación, el aumento de precios como está pasando, hasta la escasez de dólares, por ejemplo, que son dos de los grandes problemas, además de la actividad económica. Estamos entrando, diría yo, en el peor de los escenarios, alta inflación con recesión, digamos, que es el peor de los escenarios en un sistema económico, que es lo que se llama esta inflación, tener recesión con inflación. Mario, y esto me imagino que uno diría, en los medios de comunicación se escucha, a partir de marzo transiten con precaución por las rutas, porque los camiones que van a la zona de puertos, el intendente o presidente comunal de Timbúes se queja porque prácticamente le sitian la ciudad. Nada de eso está pasando. Lamentablemente no, tal cual decían en la introducción y lo que decía el profesor Julio recién, es una realidad. El tema de la sequía ha afectado enormemente la cosecha, y con consiguiente el transporte de cereal ha disminuido una barbaridad. Se estiman 1.700.000 camiones menos que van a ingresar a los puertos de Rosario. 1.700.000. Ese es un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, y de ese 1.700.000 se estima que el 60% son camiones de la provincia de Santa Fe. Con lo cual, si entendemos que básicamente el transporte de cereal, al igual que el transporte de hacienda, de animales vivos, el 70 y el 80% son pequeños transportistas que tienen 2 o 3 unidades, y que la mayoría vive en el interior de la provincia, y como me gusta decir, en el interior del interior, pues la situación económica es complicada, con la inflación, con el aumento de costos, que lo hemos visto el año pasado. El año pasado el índice de costo que elabora FADEAC, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga, que agrupa 44 cámaras de todo el país, entre las que estamos, el índice de costo fue del 121%. Por encima de la inflación, y en lo que va del año 2023 llevamos un 20% de incremento de los costos. Entonces, la situación es caótica. Está a través de MIT Rubén Walter, que es el director del Sistema de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Corríjame si estaba bien hecha la ponderación de la actividad agrícola económica en la provincia de Santa Fe y todas las repercusiones que esto puede tener. Ustedes lo miden allí en la Bolsa de Comercio y en el instituto, en el sistema, de manera permanente, ¿no? Buenas tardes a usted y a toda la audiencia y a las demás participantes. Sí, y corroborando un poco y lo que acaba de mencionar con respecto al tema del movimiento del transporte, hay un hecho que lo venimos viendo todos estos últimos 15 días en el proceso de cosecha. Cuando el año pasado comenzaba 11 de la mañana a trabajar las máquinas, a la tarde, y había 3 camiones que estaban retirando, de acuerdo al grado de avance, en un lote, en un establecimiento, y hoy hay un solo camión que espera mientras da vuelta la máquina para poder cargar ese camión y después salir. Eso nos está indicando justamente cómo está repercutiendo y lo que está saliendo y lo que está cosechando el productor en la consecuencia de este impacto de esta sequía. Pero recién estamos viendo todo desde cómo es la primera evaluación de todo este proceso, en el cual también estamos notando, y es justamente consecuencia de esta situación, el hecho de que comenzaron a rescindir contratos de arrendamiento porque no hay dinero para cubrir, y tradicionalmente en el campo se llaman devolución de los campos, o directamente alquilar o volver a alquilar los campos en un porcentaje de un 20-25% menos para la nueva campaña.
son todos indicadores que nos está mostrando y justamente corroborando lo que ustedes mencionaron desde un principio y los demás participantes también enunciaron. Rubén, usted dijo casi un 25% de los campos se están devolviendo. ¿Es porque no hay posibilidad de pagarlos o porque no hay posibilidad de hacer frente a los insumos, a la materia prima para poder sembrar y con la siembra poder pagar los arrendamientos de los campos? Esto hace 15 días más o menos que estamos recorriendo desde el sur de la provincia hasta lo que es el centro, particularmente hasta la ruta 70, porque de ahí hacia arriba todavía el proceso de cosecha no está en plenitud. Lo que ocurrió es que los cultivos que se dieron a consecuencia, los de segunda que se llama, lo que es parte de la soja de segunda, en el caso del maíz, o en el caso del maíz de primera o soja de primera, estamos hablando de un 35%, en el caso de soja de primera estamos hablando de un 35 a un 40% menos en los rindes, en los quintales. En soja de segunda hay situaciones y hay lotes, hectáreas o establecimientos en el cual directamente no hay cosecha, ya directamente lo recorrieron y no da ni siquiera dar media vuelta a la máquina para justamente levantar 3-5 quintales, es decir, justamente los costos. Entonces hay que asumir el tema de arrendamientos, hay que asumir los costos justamente del tema de la producción o lo que se va a tratar de cubrir los gastos, insumos que se utilizaron. Entonces, ¿y cómo afrontar la situación de la nueva campaña? Es el gran signo de pregunta por el hecho de que no está todo definido, en el sentido, sí, se han anunciado pronósticos de lluvia, pero está bien que lloviera una parte, pero el resto todavía el perfil de suelo no tiene la humedad correspondiente. Hay distintos indicadores en el cual nos está mostrando, y es charla directa con productores, con asesores, de la realidad que está pasando en estos días y con respecto a ese tema de poder afrontar justamente nuevos alquileres o nuevos compromisos y la situación, es decir, a qué valor, qué quintal de soja, qué valor de soja voy a estar tomando o firmando el contrato de arrendamiento, ¿no? Yo quería aprovechar al profesor Julio Tealdo, profesor de Economía. Es decir, el desarrollo económico de un país puede estar condicionado a que estemos mirando para arriba a ver si llueve o no. Bueno, una de las cuestiones graves de este país es justamente la estructura productiva, digamos. Lamentablemente, en nuestro país hace más de 40 años que en realidad se ha hecho un recorrido inverso a lo que el mundo necesita y al desarrollo económico, como decimos. Porque ¿qué significa desarrollo económico? Desarrollo económico significa tener infraestructura, hacer inversión en infraestructura, cambios tecnológicos, industrialización. Entonces la Argentina, el sector agropecuario, que es muy importante y es fundamental y tenemos ventajas competitivas, tiene que estar en un desarrollo, junto con la industria, en un desarrollo productivo, digamos, de alto valor agregado. La Argentina ha hecho un recorrido todo a la inversa, lamentablemente, y está bien lo que vos decís en el sentido que yo siempre lo planteo. Siempre terminamos discutiendo la coyuntura y nos olvidamos de discutir justamente lo estructural de este país, ¿no? Es decir, cuáles son los cambios estructurales que habría que hacer, porque el problema de la inflación, hasta de la sequía y un montón de problemas que tiene la Argentina no es un problema porque hay más emisión monetaria solamente o porque el Estado gasta más o gasta menos, o si hay más impuestos o menos impuestos, que también es importante, sino que los desajustes macroeconómicos que se han venido haciendo y la falta de desarrollo productivo, bueno, acá lo decían, la cantidad de camiones que cuando en época de bonanza llevan al puerto la producción, resulta que no tenemos un desarrollo ferroviario, donde en el mundo el ferrocarril, y sobre todo en países de alta extensión como el nuestro, es clave, digamos. Y esto hace en competitividad, en mejoras. Un camión con manzanas de Mendoza al puerto de Buenos Aires sale más caro que el container del puerto de Buenos Aires a China. Efectivamente, esto te lo dicen todos los industriales, todo exactamente. Es decir, ese tipo de desatino, digamos, me parece que es lo que nos lleva a situaciones como las que estamos viviendo
Sí. Y que ningún gobierno o ninguna, en este momento que estamos en una campaña electoral, podemos decir, o que ya se inicia, se hacen un planteo estructural de algunas líneas estratégicas a futuro, digamos, sino que se habla sobre la coyuntura. Pero bueno, me parece ahí que hay un problema grave en la Argentina y que en algún momento hay que asumirlo, digamos. El gasto público hay que mirarlo hacia adentro. ¿Cuál es la problemática del déficit, el endeudamiento, lo mismo? Bueno, hay un montón ahí de factores que me parece que son estructurales, que la Argentina tiene que en algún momento hacer un cambio, porque hoy lo que da valor al mundo no es solamente los alimentos, digamos. Lo que da valor al mundo es el valor agregado, es la tecnología, el conocimiento, y la Argentina tiene universidades, tiene recursos humanos suficientes. Lo que pasa es que no hay una articulación y políticas públicas que ayuden a esto. Mario. Porque le cobramos altos impuestos a todos, y el sector productivo que quiere tener alto valor agregado no es acompañado en eso. Mario, ¿y cómo se sale? ¿Cómo se sale? Muy buena pregunta, ¿no? ¿Cómo se compensa ese bajón? Si es que se puede compensar. Es imposible de compensar. Para que ustedes tengan una idea, hoy el transporte de Hacienda está trabajando un 20% debajo de la tarifa sugerida, que contempla todos los costos que se elabora. Para poder trabajar. Exactamente, que se elabora entre ATA y el Departamento de Costos de nuestra federación. Mientras que el transporte de cereal está trabajando al 35-40% de la tarifa que se estableció hace 15-20 días atrás a nivel nacional. Digamos, esto es oferta y demanda. Hay poca oferta de cereal para levantar, para transportar, hay poca demanda y hay muchos camiones. Entonces, si no querés cobrar la tarifa que el dador de carga te quiere pagar, te piden que te corra porque atrás tuyo hay una cola interminable de camiones. Que no se te rompa una cubierta. Bueno, ese es otro tema, el tema de cubiertas. Que no se rompa una cubierta. No hay cubiertas, los costos son imposibles. Por suerte creemos que no va a faltar combustible precisamente porque no hay movimiento. Digamos, es uno bueno dentro de todo lo malo. El multimodalismo en el transporte de carga tiene que existir, pero lamentablemente en nuestro país, si vemos la infraestructura vial, está pegada, las principales rutas nacionales están pegadas a las vías del tren. Entonces es imposible competir y aplicar el multimodalismo, ¿no? En el caso nuestro de Santa Fe tenemos el río Paraná, la ruta 11 y las vías del ferrocarril. Entonces es muy difícil cambiar esa infraestructura a nivel nacional. Lo que hay que empezar a trabajar es de manera inteligente. El camión sirve y da sus mejores réditos en los viajes cortos, no en los viajes largos. Entonces, ahí es cuando tenemos que empezar a trabajar. Ahora, el transporte de carga, el camión, es el único que paga la construcción y el mantenimiento de la ruta que usa, a través del impuesto en el combustible, que no vuelve a las provincias, o si vuelve no es aplicado en el mantenimiento de la ruta, a través de los patentamientos, mientras que el ferrocarril, el Estado Nacional es el que dispuso los fondos para construir las vías, para reconstruir las vías, para comprar las máquinas, para poner en funcionamiento los vagones y transportar. Hoy sabemos que el ferrocarril está siendo subsidiado igual que Aerolíneas Argentinas. Entonces, no queremos prebendas del transporte de carga, simplemente reglas de juego claras y poder competir libremente. Rubén, allí en el sistema de estimaciones agrícolas, uno supone que lo que falta para la molienda, para que funcione el polo aceitero exportador, el más importante del mundo en el sur de la provincia, se va a suplir con importaciones, lo cual agrava aún más la balanza comercial. Totalmente. Es la única manera de poder, no sé si ustedes estuvieron ya pasando o están viendo las estimaciones con respecto al volumen menor que va a haber a las toneladas que están por cosecharse. En el caso, un simple dato, en el centro norte de la provincia, el año pasado estábamos arriba de los 3.100.000 toneladas. Este año, a duras penas, vamos a estar pasando el 1.100.000 de toneladas. Y ya la Bolsa de Comercio de Rosario, y en conjunto con las demás bolsas, en un primer número, estamos hablando de un 23, 24 millones. Toda esa ausencia, sí o sí, va a estar por importaciones para poder cubrir mínimamente
los compromisos y bueno, y de otra manera es imposible, porque si no, no es directamente venir para atrás o parar y no se justifica. Y si usted me permite un dato, con respecto al tema arroz que se está cosechando en este momento, está pasando la situación de que desde que comenzó la cosecha y con el tema de este nuevo dólar soja, se está cosechando y el productor no está teniendo valor, no tiene valor comercial para poder justamente realizar la operación. Es decir, lo que está ocurriendo es que está cosechando sin saber el valor que va a tener o que va posible vender su cosecha, con lo cual no sabe, bueno, cómo afrontar los gastos que va a estar teniendo o está teniendo ahora, no solo de cosecha, sino lo que tuvo con todo lo que conlleva de insumos o de lo que es la parte de riego e implantación y cubrir toda la parte de servicios que generalmente se pagan en fin de marzo, mayo y comienzos de abril. Abril y mayo, perdón. Bueno. Gracias a todos, gracias Rubén. Nos quedaron varias preguntas, Sí. ¿no? Tendríamos un programa completo. Sí, nos quedan varias preguntas. Para hablar de economía necesitas uno o varios. Sí, no, incluso, o sea, Julio trabaja mucho en el tema de economía social, ¿no? Y creo que lo dejamos como una cuestión pendiente, ¿no? Pero con respecto a lo que vos decías, bueno, uno quiere saber y la gente quiere saber qué va a ser el próximo gobierno, ¿no? Y si el llamado ajuste, digamos, necesariamente tiene que estar en los sectores más carecientes, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Yo, para terminar, como profesor de economía siempre digo que un problema de este país es más político que económico. Este país tiene muchos recursos naturales, tenemos empresas, empresarios, recursos científicos, falta articular, y me parece que la política falla y tiene que asumir esta cuestión, digamos. Hace 40 años, desde que estamos en democracia, no ha logrado, esto no quiere decir que no lo logre, yo siempre soy positivo en esto y optimista, pero la política es clave para hacer la transformación. Sí, no se puede reunir el Congreso para cambiar una ley de alquileres. Gracias a todos.